explicar algunas consideraciones que tienen que tener presente al momento de formular un problema de investigación. En toda institución hay conflictos o hay problemas. Los problemas pueden ser diversos dependiendo de las características de la institución o de la organización, como por ejemplo índices de ausentismo, conflicto con el personal, reclamos en la parte formal o informal, ineficiencia en los circuitos administrativos, en el ámbito educativo, dificultades en las estrategias de enseñanza, los índices de rendimiento académico, entre otros conflictos. Este año, desde la cátedra, hemos elegido la metodología de caso aplicada a educación para abordar los conflictos detectados en las diversas instituciones a las que ustedes tienen acceso para llevar su investigación adelante. ¿Por qué elegimos esta metodología? Porque nos simplifican las situaciones que ocurren dentro de la organización. Podemos ver el conflicto de manera focal, contextualizada y participando de la observación in situ. ¿Qué nos permite esta metodología? Analizar la situación, tomar decisión para proponer acciones de mejora en función del conflicto de problema detectado. Entonces, ¿cómo accedemos a la institución desde el rol de investigador o consultor? Que es un rol objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a posicionar desde un agente externo y voy a observar de manera objetiva el funcionamiento o el comportamiento de mi objeto de estudio, a partir del cual me voy a formular preguntas que me van a ayudar a resolver el caso que estoy observando. Pero esta formulación de preguntas van a partir de una revisión o de herramientas teóricas que me van a dar la posibilidad de organización del problema para tener un posterior análisis del caso observado. Estas herramientas teóricas son insumos o se elaboran a partir de investigaciones previas sobre el objeto de estudio o el caso analizado, observado, y los conceptos teóricos que subyacen del problema. Estos dos insumos me van a permitir fundamentar el por qué, el para qué y el qué del problema. Lo que me va a dar una descripción del problema y voy a poder redactar el texto o la escritura académica que respalde de manera académica y científica el problema que quiero investigar y que voy a llevar adelante mediante la investigación para su resolución. Ahora bien, ¿cómo definir o cómo describir el problema de investigación? Como les dije anteriormente, primero identifico mi objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Es el tema que quiero investigar, lo que quiero analizar o lo que quiero saber. Una vez que identifico mi objeto de estudio, elijo qué tipo de investigación voy a llevar adelante para analizar ese caso, ese problema que identifique. Una investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, evaluativa. En este caso, este año en la cátedra hemos elegido el tipo de investigación descriptiva. Una vez que tengo elegido el tipo, el objeto de estudio, voy a identificar las variables. Las variables nos aportan datos específicos sobre el comportamiento del fenómeno que voy a estudiar. Hay dos tipos de variables que se conjugan entre sí. Las variables dependientes, que son aquellas que el factor que observa el investigador, es el efecto, es lo que yo tengo que explicar, es el nudo del problema, es el fenómeno que voy a estudiar,
Y las variables independientes son aquellas en las cuales me apoyo para explicar el comportamiento de este fenómeno y cuáles son las causas de que este fenómeno se comporte de esta manera. O sea, son las variables que el investigador va a utilizar para explicar o para describir el fenómeno de estudio y su posible transformación. Otro aspecto son los indicadores que me permiten hacer una comparación más bien cuantitativa sobre el comportamiento de estas variables. Me permite medir las mismas. En síntesis, ¿cómo formular un problema de investigación? Elijo el objeto de estudio, el tema, identifico las variables dependiente e independiente. O sea, ¿qué es lo que voy a observar y cómo voy a explicar el comportamiento de esa variable dependiente? ¿A partir de qué? A partir de un marco teórico, o sea, conceptos teóricos que subyacen del problema e investigaciones previas que se hayan hecho sobre el caso que voy a investigar. Una vez que formulo esta descripción, voy a enunciar 3 preguntas de investigación que me van a dar la posibilidad de organizar la investigación que voy a llevar adelante. Entonces, aspectos que incorpora la descripción del problema. Parte de una premisa que explica el cómo debería ser, del deber ser. Posteriormente va explicando ese deber ser, ese comportamiento del ser a nivel global y lo va contextualizando, explicando sus causas, sus consecuencias y qué sucede si no se proponen líneas de trabajo para revertir el comportamiento de este fenómeno en estudio. Ahora, en un caso puntual, les muestro la redacción, cómo esto teórico que trabajamos anteriormente se traduciría en un texto académico. Dijimos que partimos de lo general a lo particular, que empezamos a explicar el contexto global del problema para ir definiendo el tema de estudio de forma más contextualizada y más puntual. Entonces, vemos en el primer párrafo que hay una descripción macro. Esta descripción macro se sustenta o se fundamenta en estas dos herramientas teóricas. Estas 2 herramientas teóricas permiten explicar académicamente lo que escribí anteriormente. Seguimos con la escritura académica y acá ya tenemos los antecedentes, la evidencia. Acá hay una investigación previa, en el apartado anterior había referencias teóricas, acá ya hay un antecedente, un estudio previo sobre el caso, y fíjense que va del contexto particular del problema, acá ya tenemos el problema más contextualizado, ya deja de ser macro, ya tengo una escritura más contextualizada. Arrancamos anteriormente con la descripción macro. Fíjense, acá ya tenemos una contextualización, hablamos de educación media y una contextualización específica que es la escuela. Entonces, arrancamos desde el concepto de educación, lo que es la educación media y después la escuela dentro de este escenario. ¿Para qué? Para después identificar con qué
de la escuela voy a trabajar? ¿Dónde voy a poner el foco dentro de este trabajo de investigación? Lo particular, ¿voy a trabajar con la comunidad? ¿Voy a trabajar con los docentes? ¿Voy a trabajar con el estudiante? ¿Cuál va a ser el grupo focal con el que voy a trabajar? Bien, una vez que tengo esa descripción de lo macro al problema específico, fíjense que en el anterior hablamos de la escuela y acá ya directamente tenemos elegido el grupo focal con el que vamos a trabajar y donde vemos el problema. Hacemos la descripción de la escuela y específicamente dónde vemos el problema. En la práctica docente. Y explicamos lo que está pasando con esa práctica docente. Después, fíjense acá en el texto que sigue, en el párrafo que sigue, hablamos de las posibles causas del problema que identificamos con la práctica docente. Luego hacemos una descripción de cuáles serían las posibles causas, como un pronóstico de lo que sucedería si este problema continúa, y proponemos alternativas de trabajo para mejorar el problema detectado a modo general, no a modo específico, no diciendo que voy a solucionar, sino que lo que digo es implementar acciones sustentadas en estrategias, en una herramienta, en dinámicas, en acciones. No digo que esto, lo que yo voy a proponer, va a solucionar, no, sino que tengo que redactarlo de forma un poco más amplia y abarcativa, porque puede ser que al momento de llevar adelante la investigación, la solución que yo quiero aportar no se ajuste a las necesidades del contexto del problema o del fenómeno en estudio. Una vez que hago la redacción del planteamiento del problema, la descripción de este problema, voy a agregar 3 preguntas de investigación, que esas 3 preguntas o 3 interrogantes me van a ayudar a dar un marco o una guía de cómo llevar esta investigación adelante.